transmisión virtual a través de Facebook Live. Te invitamos a que también puedas checar las transmisiones anteriores a través de YouTube. Y bueno, pues es una bendición el que podamos reunirnos una tarde más, una tarde de jueves, una tarde del mes de agosto. Estamos casi finalizando, ¿verdad? Agosto, y damos gracias a Dios porque su misericordia y sus bendiciones están sobre todas las casas de sus hijos. Y bueno, le damos las gracias por la bendición que ha dado a esta casa Torre Fuerte Iztapalapa, de compartir la palabra, de poder reunirnos en el nombre de Jesús y que podamos escuchar también siempre una alabanza en vivo. Damos gracias a Dios por la vida de todos nosotros, por tu familia y por este tiempo maravilloso en el nombre de Jesús, donde el Señor nos sigue hablando. Te invitamos a que dispongas de tu corazón y podamos todos juntos alabar y glorificar el nombre de Jesucristo a través de esta alabanza, y después, bueno, tomaremos un alimento espiritual y que esto también nos fortalezca y nos bendiga. Seas bienvenido en el nombre de Jesús. Así es, bienvenido seas a la casa de Dios, amado amigo, hermana, hermano que nos ves hoy a través de esta transmisión. Hoy vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a gozarnos delante de la presencia de nuestro Señor. Y déjame decirte algo, que hoy es un momento en el que tú puedes gozarte en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la lucha. Déjame decirte que Dios da la victoria, porque tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios fuerte y sobre todo tenemos un Dios que respalda todo lo que sus hijos le piden, desean y necesitan. La palabra de Dios dice que Él cumplirá, Él saciará todas las peticiones de tu corazón, de mi corazón, y por eso hoy alabamos a nuestro Señor Jesús. Tomando su bandera.
Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Te damos las gracias, Cristo Jesús. Gracias a Dios. Pues sí, somos de esas mujeres prudentes, varones prudentes, que pedimos que Dios nos llene nuestra lámpara con aceite, estar preparados y que estemos listos para cuando el Señor venga, ¿verdad? ¿Qué momento, de verdad, tan impactante va a ser ese, de pensarlo, de verdad? Creo que a veces no alcanzamos a comprender lo que va a suceder ese día, pero no es necesario que lo comprendamos, sino que lo creamos, que estemos listos, preparados, porque el Señor es fiel. Por ahí decían que cuando aparezca el anticristo, ¿verdad? Pero antes aparece nuestro Salvador y viene por su iglesia. Así que gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios por que ya está en la transmisión Esmeralda Padilla. Te saludamos, Esmeralda, a David Rangel, a Gloria Nácar también, a Marbella, a Clara Mendoza, Hermelinda también está César Trejo Martínez, Karina Itzel Tiol, Mariana Ivonne Martínez, y gracias a Dios por los que están aquí también en este lugar con nosotros, que es la familia de Eri. Y bueno, pues estamos pidiendo a Dios que en el nombre de Jesús esta tarde nos hable, que nos llene de su presencia, y sabemos que más personas se van uniendo a esta transmisión. También les damos la bienvenida y que Dios les permita llegar bien a su hogar, porque muchos trabajan. Si ya estamos en nuestro hogar, pues seamos bendecidos, y hay que descansar un ratito también. Y qué mejor que ahorita también apartemos este tiempo para escudriñar la palabra. Y pastor, te saludo, buenas noches. Buenas noches, pastora Ana María, buenas noches a todos ustedes. Gracias a Dios. Y bueno, pues tenemos algunos mensajes. Es importante, ¿verdad?, que trabajemos todos juntos. Son tiempos de trabajar, pastor, son tiempos de levantarnos en intercesión, en oración. Y bueno, todos sabemos que nosotros, gracias a Dios, somos una iglesia guerrera, una iglesia donde conocemos del Evangelio, pero Dios nos permite que en el nombre de Jesús podamos cancelar maldiciones, tomar autoridad sobre obras de maldad. Y bueno, pues así nos levantamos día a día, ¿verdad? Cubriéndonos con la sangre de Cristo y poniéndonos en la brecha también para que nuestra casa sea cubierta con la sangre de Cristo y no lleguen los dardos del enemigo, ¿verdad? Y bueno, pues eso nos facilita mucho el que podamos defendernos y no estar todo el tiempo creyendo que así nos tocó aguantarnos, ¿verdad? Todo lo que nos haga el enemigo, no. Hay autoridad en el nombre de Jesús y estamos preparados para bendecir nuestra vida y a nuestra familia. Y bueno, pues queremos empezar con la palabra y comentamos sobre la oración, pastor. Claro, adelante. Ajá. Adelante. Bueno, les recordamos que está el programa Hora México. Hora México es un tiempo donde vamos a orar. Estamos hablando de que son ya 26 horas de oración y ahí vamos a participar todos. La transmisión empieza el día jueves 2 de septiembre a las 6 de la tarde. Todos, gracias a Dios, los que ya nos inscribimos como guerreros, hemos tomado o nos hemos anotado con una hora de oración, que de esa hora nos hacemos responsables, y así vamos a ir cubriendo las desde nuestra casa. Desde nuestra casa, así es, desde nuestra casa, desde donde te encuentres. Vamos a hacernos responsables de esa hora, y de verdad que es bonito que hoy vamos a participar todos desde donde estamos, pero también te recuerdo que entendí que en Ondas de Vida empieza también la oración a las 6 de la tarde del día jueves 2 de septiembre, y así se va a ir todo el tiempo en oración. Van a estar pasando varios pastores, apóstoles, ministros de toda la nación, y van a estar cubriendo en oración 26 horas a todo lo que es México.
y tú vas a entrar ahí también en la hora que hayas seleccionado, en la hora que tú te hayas comprometido, y podrías sintonizar esa hora también el radio, y va a estar alguien orando junto contigo, y vamos a estar clamando todos juntos en el nombre de Jesús. Es una bendición, es un llamado el que Dios ha hecho en estos tiempos para que nos levantemos como esos guerreros intercesores en toda la República Mexicana, y gracias a Dios ya se levantaron las manos, ya dijeron yo me pongo en la fila, y el que va por delante es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios guerrero poderoso. Y vamos a estar intercediendo 26 horas y vamos a estar unidos en ondas de vida. Vamos a participar todos, unos van a estar en la radio, otros vamos a estar en casa, pero todos, gracias a Dios, vamos a estar orando por un mismo sentir. Y bueno, pues ya están los preparativos, ya se entregaron funciones, y en esas funciones estás tú, porque ya se anotaron, pastor, ya los de Torre Fuerte Iztapalapa. Algunos, faltan otros. Algunos, faltan otros. Si tú faltas, te invitamos a que no te quedes fuera y que puedas participar con nosotros en Hora México, que es del 2 de septiembre, jueves 6 de la tarde empezamos y terminamos el día viernes a las 8 de la noche. Si tú dices, van a orar a las 12 de la noche, sí, a la 1 de la mañana, sí, a las 2, a las 3, todas las horas se van a cubrir con oración. Así que escoge la hora en que tú quieras interceder y prende tu radio, y ahí va a estar alguien orando juntamente contigo. Y esto, pastor, creo que no es nada más para esas 26 horas, sino que esto se quede de continuo, y que ya como Casa Torre Fuerte Iztapalapa podamos cubrir, ¿verdad?, las 24 horas del día en oración, comprometiéndonos con una hora, pastor. Y creo que esto de verdad que funciona mucho, y habrá una iglesia activa en oración, una iglesia activa en guerra, y una iglesia que esté en la brecha por México, y qué mejor por Iztapalapa. Pastor, ¿quisieras agregar algo? Sé que hay muchas cosas, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas todavía, pero bueno, no todas las vamos a poder decir. Pero sí, efectivamente, entonces, si tú haces falta, si todavía no has escogido horario, comunícate con nosotros, mándanos un mensaje, dinos a qué hora podrías tú unirte a este grupo de guerreros, para que pasemos también tus datos a la cabina allá en la estación de radio, para que sepamos quiénes están unidos en esa hora, ¿verdad?, en cada hora, y que cubramos las 26 horas que vamos a tener oración. A nosotros nos va a tocar a las 2 de la tarde, 2:40, 2:30 más o menos del viernes. Ya a nosotros nos tocaría por la tarde, pero gracias a Dios es una gran bendición, ¿verdad? Estaríamos 15 minutos, cada pastor con su grupo estará con diferentes pastores. A nosotros nos tocó con el pastor, el pastor Israel Rosales, su esposa, tú y yo, y el pastor José Guzmán. Ajá. Seríamos los 5 los que estaríamos orando en esos 15 minutos, y estaríamos en ese momento enlazados en la radio para continuar con toda la gente. Así que primeramente Dios, todos y cada uno de nosotros vamos a tener participación, y también tú estás incluido con nosotros. Así que primeramente Dios, vamos a ganar a México para Cristo. Ese es el principal motivo. Así es. Bueno, pues continuamos con la palabra. Empezamos, ¿verdad?, con la palabra, y esperemos que el Señor nos bendiga en gran manera esta noche, que nos prepare, que una unción de guerra ponga sobre nosotros, una unción de intercesión, y su presencia sobre todo en este lugar y ahí donde estás y estamos todos nosotros. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos iniciando. Fíjense ustedes que ya tiene unos meses atrás, aproximadamente desde noviembre del año pasado, yo tenía en mi corazón hablar este tema, y se lo había planteado a la pastora Ana María, y es muy delicado, la verdad es que es muy delicado, porque sabemos en el sentido de que ciertamente hay muchas personas, ¿verdad?, que fuimos enseñados en un modelo viejo de adoración,
¿verdad?, a diferentes deidades y potestades que hay en México. Y una de ellas es la de una mujer, ¿verdad?, llamada la Virgen María. Y normalmente para tocar ese tema es muy delicado porque hay mucha gente que de verdad es capaz hasta de matar, incluso, ¿verdad?, porque no se toque ese tema, porque para muchos es sagrado, es algo verdaderamente. Los que conocemos de Dios, bueno, para no es tan difícil, porque ciertamente la palabra de Dios, dice la Escritura, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero vamos a tocar este tema en particular porque ciertamente nosotros vamos a entender, ¿verdad?, que esta potestad que está sobre México, de alguna manera, en lugar de traer bendición, ha traído maldición, debido a que nosotros vamos a recordar que en la palabra de Dios normalmente vemos que siempre hay un patriarca. Por ejemplo, Dios tuvo una era patriarcal, donde los patriarcas eran lo principal, el patriarca era lo máximo, el patriarca bendecía, el patriarca todo. Y ciertamente los patriarcas, la vida patriarcal enseña que Dios mismo es Padre, por lo tanto Él quería enseñar a que nosotros aprendiéramos de Él, del Padre. Por eso, de alguna manera, ¿verdad?, cuando venimos a escuchar, de alguna manera en estos años, que la deidad máxima que se adora en muchos lugares del planeta, es la Virgen María. Pero bueno, ciertamente vamos a ver el contexto de todo lo que significa esto, porque la Virgen María ciertamente fue virgen antes de que Jesús de alguna manera naciera, ¿verdad? Cuando María fue joven, prácticamente ahí es donde se le aparece el ángel y le anuncia que ella sería llena del Espíritu Santo, es decir, que no iba a tener relación sexual con ningún hombre y que iba a nacer de manera, vamos a decirlo así, de una manera milagrosa, el bebé que iba a nacer no por pecado, porque obviamente si hubiera sido con un hombre, hubiera tenido, por supuesto, que ver allí que ella era soltera y hubiera sido en fornicación o en adulterio. Pero ciertamente, como fue el Espíritu Santo, ese ser que venía en su vientre era santo, llamado Jesús, y ahí vemos, ¿verdad?, de alguna manera que al momento de nacer Jesús, por supuesto, ella seguía siendo virgen, porque no había tenido relación sexual. Pero más adelante vamos a ver, y lo vamos a ver con la Biblia, lo vamos a comprobar esta noche, que después de ello, prácticamente María tuvo una vida tan normal como cualquier otra mujer, y casada, por supuesto, y tuvo relaciones sexuales con su marido José, y todo eso lo marca la Escritura. Entonces, a partir de ahí, prácticamente, nosotros nos quedamos ya con la idea concreta, conforme a la palabra de Dios, de que ciertamente María sí tuvo más hijos. Y vamos a ver que al paso de los tiempos se especuló mucho precisamente sobre la Virgen, si tuvo más hijos o no, aparte de Jesús. Y normalmente la iglesia cristiana señala que sí tuvo más hijos, la iglesia tradicional o católica normalmente dice que no. Y esta es una confrontación de creencias, ¿verdad?, causantes también de que estas iglesias se separen, porque de alguna manera unos enseñan una cosa, unos enseñan otra, pero vamos a ver que en las dos Biblias, tanto en la Biblia católica como en la cristiana, en la Biblia Reina Valera 60 y en las demás Biblias, normalmente nosotros vamos a encontrar que son exactamente los mismos textos y que desgraciadamente en una no se toman en cuenta y en otra sí. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que los creyentes católicos insisten en que María fue siempre virgen y no tuvo más hijos aparte de Cristo. Pero vamos a empezar aquí con Marcos capítulo 6, verso 3, donde nos dice esto. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ciertamente aquí está hablando de Jesús, en Marcos capítulo 6, verso 3, le está diciendo que no es este, está diciendo la gente, murmurando, no es este el carpintero, hablando de Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo, es decir, tenía hermanos, ¿verdad?, de Judas y de Simón, ¿no están aquí entre nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Al hablar de que estaban Simón, José, Judas y Jacobo, estamos hablando de 4 hermanos, sin lugar a dudas, 4 hermanos que Jesús ya tenía, ¿verdad?, aquí marcados claramente. La gente los conocía, los vieron desde niños seguramente crecer en su entorno, y por eso veían los milagros que Jesús hacía y no lo creían,
Por eso Jesús en aquel tiempo les dijo, nadie es profeta en su tierra. Porque ciertamente ahí encontramos que Jesús, ¿verdad? Estaban diciendo, ¿cómo es posible? Vimos crecer a este niño entre nosotros y hoy resulta de que dice que es el Hijo de Dios cuando sabemos que es el hijo del carpintero, ¿verdad? Es como si dijeran, bueno, es el hijo del periodiquero, es el hijo del tamalero que pasa todas las noches por acá. Es así como si de alguna manera, de manera despectiva, la gente hablara de Jesús. Pero todavía dicen, ¿no están también con nosotros sus hermanas? Y al hablar la frase sus hermanas, está hablando de muchas. Está hablando de 3, de 2, de 4, de 6 incluso. Recuérdense que en este tiempo las mujeres eran muy prolíficas en dar hijos y por lo tanto podemos hablar de 4, de 5 hermanas tal vez. Y si aunamos 4 y 4, pongamos 8 hermanas, 8 hermanos y 4 hermanos y 4 hermanas, que serían un total de 8. Y por eso se escandalizaban de Jesús. Mateo 13, 55 y 56 dice así, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Sus hermanos son Santiago, el cual es conocido como Jacobo, José, Simón, Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Vean ustedes aquí cómo remarca, ya no remarca sus hermanas, sino todas sus hermanas. Y ya la palabra todas ya me suena multitud, pastora Ana María. Suena bastantes, más de 2, más de 3, ¿verdad? Y dice, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces aquí lo que sí notamos también es de que sus hermanas estaban casadas, ¿verdad? Y que estaban entre ellos, es decir, habitaban en el pueblo, como diciendo, no, pues este es el más chiquillo, este es el más grande, pero resulta que ya conocemos a todas. Ahora, la Iglesia Católica explica este texto en particular, yo no sé de qué manera, ¿verdad? Pero explica que está escrito la palabra hermano, supuestamente ellos, que se refiere así a cualquier familiar cercano, un tío, un primo o un sobrino de la época. Supuestamente así lo maneja la Iglesia tradicional. Y según ellos, porque en el idioma hebreo, según ellos, no existía ninguna de la palabra tío, primo, sobrino o hermano. Cosa totalmente falsa, porque se afirma que en cuanto eran familiares, inmediatamente, ¿verdad? Sabemos que eran familiares completamente porque la Biblia así lo determina. Habla cuando la prima Isabel, ¿verdad? Fue visitada por María y que de alguna manera el bebé brincó en el vientre. Entonces hablamos de que de alguna forma sí existían los términos, pero la Iglesia tradicional católica está hablando que no es así. Se afirma, ¿verdad?, que Jacobo, José, Simón y Judas eran hermanos de Jesús y los mencionan porque supuestamente ellos también, queriendo quitar, ¿verdad?, prácticamente la idea de que María no dejó de ser virgen, sino que toda la vida fue virgen, dicen que fueran familiares muy cercanos de Jesús, que Jesús fue hijo único y que ella nunca más tuvo relaciones sexuales con su marido José, ni nunca tuvo nada que ver con él. De ahí nace la idea católica de que la Virgen María no tuvo más hijos, supuestamente. Fue por ello que ella ascendió a los cielos, según lo que dice la creencia católica, ¿verdad? Porque dicen que fue inmaculada, que fue limpia, que toda su vida no fue así. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura con ese respecto. Porque fíjense, llama mucho la atención cómo dice la Escritura aquí esto. Dice que la Virgen María, ¿verdad?, no tuvo más hijos, por lo tanto permaneció virgen. Pero mira lo que dice Isaías 42:8 con este respecto. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a las esculturas. Mira qué cosa tan tremenda está hablando aquí la palabra de Dios. El Señor es celoso con su gloria y dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Es decir, que la gloria que le están dando a María, finalmente todo el mundo, Dios no la comparte con ella, porque la gloria solo le pertenece a Dios, al Padre, al Creador del universo. Por eso dice, ni mi alabanza, ni mi escultura. Que hoy la gente lo está haciendo a causa de que se ha manipulado, trastocado la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es sin duda. Pero el problema es que no es así en el corazón de Dios. Juan capítulo 3:13 dice también, nadie subió al cielo, este es Jesús hablando, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Entonces dice que nadie ha subido al cielo. Y entonces, ¿por qué dicen que María subió al cielo? Si dice que nadie ha subido. El único que ha subido y el único que descendió del cielo es el Hijo del Hombre, que Él sí está en el cielo. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Él es el único. Por eso la Biblia dice siempre lo contrario de estas dos enseñanzas muy tremendas. Pastora Ana María, ¿tú qué opinas? Sí, podemos mirar que el enemigo se ha enfocado en quitarle el lugar al Padre y poner a través de engaños pues una deidad que en lugar de traernos bendición nos trae maldición. Por eso Dios a través de la Escritura nos habla y nos dice que veamos, ¿verdad? Aquí por acá nos dice Satanás, mira, esto es verdad y aquí está un matriarcado, pero Dios que Él siempre nos habla la verdad, saca a la luz esta mentira. Y es importante que la tomemos, que abran nuestros ojos espirituales, que toquen nuestro corazón y que podamos, dice la Escritura, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre, porque la mentira nos atrapa. La mentira, como decía el pastor la otra vez, es que muchos no pueden estar engañados, pero vemos que sí, el enemigo ha trabajado por generaciones, ha trabajado en países, en naciones, porque si tú vas a otras naciones, en otras naciones también adoran a vírgenes diferentes de acuerdo al país, pero le están robando la gloria a Dios. Y creo que es importante, ¿verdad?, que sepamos que el pueblo escogido, que somos nosotros, podamos darle la gloria solo a nuestro Dios, que reconozcamos el patriarcado, que reconozcamos al Padre, que reconozcamos, ¿verdad?, la función que nuestro Dios tiene sobre nosotros, y es darnos cobertura. Y algo muy importante, que por ejemplo un matriarcado no nos da vida eterna, un matriarcado no nos trae bendición, un matriarcado todo lo contrario, nos arrebata la gloria de Dios y la bendición. Sin embargo, si aceptamos la cobertura de nuestro Padre Celestial, Él traerá a nosotros una vida eterna, Él traerá bendición, Él nos cuidará, Él es nuestro proveedor, Él es el dador de vida, Él es todo para nosotros. Entonces hay que quitar esa confusión, ese velo. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que Satanás es mentiroso. Satanás vino a engañar aún a reyes, aún a la misma iglesia. Pero Dios a través de la Escritura nos advierte los tiempos, lo que va a suceder, y que tengamos un espíritu de discernimiento y una revelación de parte de Él, pastor. Sí, claro que sí. Y bueno, fíjate que otra de las corrientes prácticamente o versiones que ha corrido en la Iglesia Católica también es que José, dicen según los estudiosos o los teólogos católicos, mencionan que José, al haber sido mayor de edad para María, ya había tenido un matrimonio anterior. Esta es otra versión que ha corrido entre ellos, y que por lo tanto él de su matrimonio anterior ya traía hijos e hijas, y que al casarse con ella inmediatamente María tuvo que haberlos acurrucado, ¿verdad?, en el seno de la familia, y tuvo varios hijos en esa relación, y esos son los que supuestamente ellos nombran como hermanos de Jesús, ¿verdad? Pero tampoco existe una certeza de que esto haya pasado, porque prácticamente, ¿verdad?, esta es una de las grandes teorías que ha mandado también la Iglesia Católica. Y otra postura dice que cuando se refiere a los hijos de María, en ninguna parte del texto, ¿verdad?, menciona que María es la madre de Jesús de Nazaret. O esta otra corriente también dice que probablemente se trata de otra María, que probablemente José tenía otra mujer de nombre María, porque en ese tiempo existía el nombre María tan común y corriente, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues de ahí nos agarramos los cristianos evangélicos. Pero la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios es cierta, es verdadera, y afirmamos que la Virgen María sí tuvo más hijos después del nacimiento de Jesús. Vamos a ver Lucas 2:7 y Mateo 1:25. Los dos dicen exactamente lo mismo, solamente voy a
leer Mateo 1:25, pero en Lucas 2:7 también lo confirma. Dice así: pero no la conoció. La palabra conoció aquí es un eufemismo que se utiliza para no decir una palabra fuerte que lastime la sensibilidad del lector. Por lo tanto, la palabra conocer habla de sexualidad. Entonces dice, no tuvo sexo con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que cuando habla de la palabra conocer es el eufemismo para no decir la palabra sexual, y entonces dice, no tuvo con ella relaciones sexuales hasta que dio a luz. La palabra hasta que está dando o determinando un término, ¿verdad? Perdón, valga la redundancia, de alguna manera está dando un término. Es decir, la condición era, vas a tomar a tu mujer, pero no tendrás relaciones con ella hasta que ella dé a luz, porque lo que en ella es santo. Por lo tanto, José respetó, pero después de eso, José tuvo relaciones con su mujer. Dice, hasta que dio a luz a su hijo. La palabra hasta que significa que cuando pasó todo esto, pasó la cuarentena de la mujer, finalmente pudo tener José a su mujer como cualquier otra mujer que se casa en estos tiempos. Y por supuesto, ¿verdad? También había una creencia que los hombres santos de Dios no deberían de casarse, y de alguna manera se pensaba que los apóstoles, ¿verdad?, no debían de casarse como Pablo, por ejemplo. Pero Pablo tenía un llamado de Dios y de alguna manera él era santo en ese sentido, pero encontramos el caso de Pedro, que hasta su suegra fue sanada por Cristo, y así como los hermanos del Señor, que en un momento dado vamos a ver, en un momentito más, vamos a ver de verdad cómo ellos también se casaron y no había problema. Entonces, bueno, ¿de dónde nace aquella idea tan tremenda de que el sacerdote no debe de casarse? ¿Verdad? Al contrario, esto genera desgraciadamente una mentalidad retorcida, al grado tal de que incluso los mismos ministros quieren tener relaciones con los niños o con las esposas de otros, o entre ellos, entre hombres. Entonces eso va torciendo completamente la mente, porque eso nunca lo mandó el Señor. Por eso en Timoteo nosotros vemos cuando dice que ciertamente dice que en los últimos tiempos, ¿verdad?, dice que vendrán doctrinas de demonios y prohibirán casarse, dice la Escritura. Y ciertamente no menciona así la palabra de Dios. Pero mira, la Biblia registra que después de Jesús, María tuvo más hijos, y estos hijos, por supuesto, eran de Jesús. Jesús sí tuvo hermanos, eran ya que, ¿qué dije, perdón? Eran de Jesús. Eran de José, perdón. Y Jesús sí tuvo hermanos, porque en reiteradas ocasiones aparece la palabra hermanos de Jesús. Mira, la palabra está muy bien definida para hermanos, para hermano, para un familiar o para familiares. Así que la Virgen María tuvo más hijos después, porque así le llaman los hermanos de Jesús o del Señor. Para esto te traje varias anotaciones, porque yo quiero que primeramente Dios quede muy claro verdaderamente esto. Mateo 12:46. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Así que estaba hablando Jesús a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos, no dice sus medios hermanos o sus familiares, dice sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Juan capítulo 7, verso 5. Vamos a leer algo más parecido también. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Es decir, que ni los hermanos de Jesús creían en que él era el llamado, el Hijo de Dios. No creían sus hermanos en que Jesús tenía el llamamiento del Señor. Imagínense cuando tú, por ejemplo, te conviertes al cristianismo y de repente tu familia te dice, no, tú no te creo, tú eres igual, no cambias, eres el mismo. Y entonces en ese momento, ¿verdad?, vemos que seguramente las personas se sienten mal porque no creen en el ministerio, no creen que tú vas a servir a Dios, no creen que tú puedes servirle al Cristo de la gloria. Y cómo se sentía Jesús de que él les proclamaba el evangelio y ni sus hermanos creían en él. Vaya vida difícil del Señor, no la tuvo fácil. Hechos 1:14. Todos ellos preservaban en oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
Ahí está hablando de los hermanos de Jesús y de María, ¿verdad? Todos perseveraban en oración. Aquí ya estamos viendo que los hermanos de Jesús ya estaban en oración, o sea que ya habían creído al Señor. Después de un tiempo, probablemente cuando resucitó, lo miraron, pudieron palparlo, probablemente lo vieron y seguramente pudieron creer que Jesús era el llamado. Marcos 3:32. Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Así le están hablando a Jesús. Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Es decir, las hermanas y los hermanos de Jesús estaban afuera preguntando por él. Mateo 12:46. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron afuera y trataban de hablar con él. Aquí utiliza nada más el término hermanos, no hermanas, pero fíjate cómo llama la atención, pastora, como en Marcos 3:32 sí menciona a las hermanas, es decir, todos ellos le buscaban a él. Juan 7:5. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Vean ustedes qué cosa tan tremenda. Hechos 1:14. Ese ya lo leímos. Marcos 3:32. Ya lo vimos también. Juan 7, del 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Te puedes imaginar esta escena en la que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, está prácticamente en la casa y sus hermanos le dicen: mira Jesús, aquí ya nos hiciste un milagrito, aquí hiciste otro. ¿Por qué? Si te quieres dar a conocer, no te vas allá afuera, a la calle, que te vean allá que hagas tus milagros, porque aquí, hermanito, la verdad no creemos en ti. Date a conocer afuera, que los demás vean las loqueras que estás haciendo. Probablemente le estaban diciendo así. Jesús siendo atacado por sus propios hermanos. Es decir, que Jesús conoce la relación familiar que tú padeces, la relación familiar que vives, la relación familiar que tienes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Juan 7:10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Allí Jesús subía a la fiesta donde hizo el primer milagro del vino, pero dice que lo hizo después que sus hermanos fueron a la fiesta. Es decir, que él subió mucho después y lo hizo en secreto. ¿Por qué Jesús lo hizo así? Porque ni sus hermanos creían en él y seguramente estaba haciendo, ¿verdad?, probablemente mucha burla de él. Pastora, ¿tienes algo que comentarnos? Pues ya estamos viendo a través de la Escritura cómo María, ¿verdad?, una mujer normal, pues también llegó al final de sus días, y sabemos que una mujer valiente, una mujer que le creyó al Señor, una mujer que Dios usó para sus propósitos, porque esto ya lo habían anunciado los profetas del Antiguo Testamento. Y miramos cómo se cumple la palabra de Dios, cómo el Señor bendice también a los matrimonios y bendice también las relaciones sexuales dentro del matrimonio, y Él quiere un lecho sin mancilla, ¿verdad? Así que bueno, pues sabemos que tenemos un Dios que ha creado todo, pero todo con un orden, con un propósito, y hoy nos informa, bueno, una vez más, y nos comprueba la Biblia, el Señor, que María fue un instrumento para que naciera Jesús, pero fue una mujer como tú y como yo, con virtudes, con defectos, con necesidades también, y bueno, que en el nombre de Jesús pues se realizó como mujer también. Así es. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Vamos a hablar que ciertamente decíamos que Jesús no la tuvo tan fácil, porque al igual que tú y como yo, tuvo hermanos, tuvo hermanas, pero mira lo que dice Marcos 3:21. Marcos 3:21 menciona: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Es decir, aquí la palabra fuera de sí significa está loco. Entonces ellos pensaron que Jesús estaba loco, que Jesús estaba proclamando el reino del Señor y proclamándose a sí mismo, y quisieron ir a prenderlo porque pensaron,
probablemente le dio insolación, probablemente le falta agua, se deshidrató, probablemente ya quedó loquito de tanto golpe en la cabeza, ¿verdad? Y probablemente quisieron, y dice, cuando lo oyeron los suyos, es decir, los suyos, su familia, su generación, sus seres queridos, vinieron para agarrarlo porque decían, está loco, Jesús está loco. Qué tristeza para Jesús saber que ni su familia había creído en él. Qué tristeza para Jesús que ni su propia madre había creído en el anuncio que él traía de parte de Dios. Por eso son muchos los pasajes de la Biblia en los que se habla de los hermanos de Jesús, y que vamos a notar que no fueron unos grandes hermanos, o que fueran una ayuda o un impulso para que el Señor se diera a conocer, o para que lo ayudaran a que su ministerio creciera. No, ellos calaron a Jesús, lo tiraban de loco. Ya vimos que de alguna manera, ¿verdad? Eso es una evidencia, lo que estamos viendo, para demostrar que María también no fue siempre virgen, porque sí tuvo hermanos, tuvo familia después de haberse casado con José, y que después de dar a luz a Jesús tuvo hijos con su esposo José. Para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Jesús no tuvo más hermanos y María fue siempre virgen, cosa que hoy desmentimos, y que en ninguna de las oraciones a la Virgen, ¿verdad?, se le nombra que haya tenido más hijos después de Jesús, sino que se le alaba que fue siempre virgen. Pero nosotros vamos a ver incluso que desde el nacimiento de Cristo, la verdad es de que no hubo un nacimiento, vamos a decirlo así, hubo un nacimiento virginal, pero Dios habló, ¿verdad?, de alguna manera, y vamos a ver más adelante, ¿verdad?, cómo vamos a encontrar también que ciertamente se encuentra dentro de los pasajes después del nacimiento, como María también de alguna manera necesitaba a su Salvador, y su Salvador lo proclama como a Cristo, y no como nos han hecho creer, Pastora Ana María. Ciertamente es importante que pues veamos que el engaño de Satanás ha sido por toda la vida, porque hay pueblos atrapados y con todo su corazón han creído en la Virgen María, una virgen como intercesora, una virgen como también su salvadora, pero no es tiempo de reconocer que esa es una mentira, porque en María no hay salvación, solo en Jesucristo. Jesucristo para nosotros es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que perdona nuestros pecados, el que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Así que por eso es importante quitar ese velo de nuestros ojos y ayudarle a otros que también de alguna manera tienen ese velo, Pastora. Sí, porque hay miedo en muchas personas el decir, ¿y qué voy a hacer si renuncio? ¿O cómo voy a decir que no es cierto? Si esto me lo han enseñado mis abuelitos, ¿verdad? Mi abuelita, mi mamá. Porque estamos hablando de que Satanás ha trabajado en las generaciones, pero cuando llega el Evangelio a nuestras vidas, el Señor revela, ¿verdad?, su voluntad, su palabra, y saca a la luz toda mentira, toda obra del diablo. Y bueno, pues es importante que escuchemos lo que Dios nos habla a través de la Escritura, y que no nada más es para poner en mal a María, la que está inventada, sino realmente hay peligro porque está en juego nuestra salvación, y hay que escuchar lo que el Señor habla, y bueno, pues que se revele la palabra a nuestro corazón y a nuestra mente, ¿verdad? Porque ahí es la lucha, ahí es la batalla, y que el Señor vaya dándonos la fortaleza para que también podamos cerciorarnos que lo que nos están hablando hoy y lo que dice la Escritura verdaderamente es cierto. Así es. Además, recuerden, hemos hablado en algunas ocasiones, ¿verdad?, y muy importante recordarlo, que ciertamente cuando nosotros estamos estudiando la Escritura, es que lo estamos haciendo con un propósito, de que salga la sana doctrina. Quiere decir entonces que si hay una sana doctrina, ¿verdad?, ¿qué entendemos por sano? Algo que está bien, algo que no le duele nada, algo que no tiene de alguna manera dolor, sino que está muy bien, es decir, no está trastocado. Pero cuando hablamos de sana doctrina, también entonces entendemos que hay una doctrina enferma, una doctrina que ya fue tocada, ensuciada, y que de alguna manera ha sido ya rebuscada y ha sido
¿cómo decirlo? Como revuelta con paganismo, revuelta con cosas que no van, y desgraciadamente eso es lo que mucha gente está comiendo hoy. Por eso es que de alguna manera nosotros, al meternos a la escritura, estamos hablando verdaderamente de estos puntos, porque es necesario que la iglesia conozca y ayudemos a otros a conocer también y reconocer las verdades que hay solamente en Cristo Jesús. Por eso hablemos la sana doctrina, pero hablemos con las bases que tiene la palabra de Dios, que eso es lo que más nos ayuda a nosotros a entender, porque si la leemos nada más por lo que dijeron, o puede que a lo mejor lo comentaron los abuelos, tan fácil es decir una cosa y al ratito que los demás lo repitan, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad para algunos. Pero tarde o temprano la mentira cae, y cuando cae la mentira, tarde o temprano, ¿verdad? Dice la Escritura que no hay nada oculto que no haya de revelarse. Y así que es necesario, vienen los tiempos, ¿verdad? Vienen los tiempos en que es necesario que la gente conozca esta verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Ana María. Así es, y sobre todo porque, bueno, estábamos diciendo que ya estamos a agosto, viene septiembre y octubre. Octubre empieza ya algunos preparativos de obscuridad, y hay que estar preparados porque después viene noviembre y luego diciembre, ¿verdad? Donde sabemos que se festeja no nada más a nivel México nacional, sino ya en Latinoamérica. Ya es América quien venera, ¿verdad?, esta creencia. Entonces estamos hablando de que hay peligro, de que ha sido confundida ya multitudes, como dice la Escritura, pero el Evangelio vino a revelarse a nuestras vidas para salvación y para que podamos mirar la verdad, porque la verdad está escrita en los Evangelios, y quiere decir también Evangelio, buenas noticias. Así que hay muchas cosas buenas. Así es, Pastora Ana María. Pues bueno, continuamos la próxima semana, son las 8:51. Y bueno, primero ante Dios, vamos a ver la próxima semana el nacimiento de Cristo. Y aquí vamos a verlo a la luz de la Escritura, por supuesto. Y por el momento, pues creo que nos quedamos aquí. Y vamos a verlo precisamente para conocer, ¿verdad?, que la mujer, cuando dio a luz, verdaderamente tuvo que purificarse, que fue María, porque de alguna manera también ella quedó en el momento de haber sangrado, según la ley, menciona, ¿verdad?, que ella quedó impura. ¿Cómo iba a ser impura alguien que consideran santa? ¿Cómo Jesús no fue impuro? Porque jamás hubo impureza en él fue puro completamente. Y como María quedó impura después del nacimiento. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios la próxima semana, así que va a estar muy bueno, no te lo pierdas. Ajá. El día martes, primero. Así es, Euclides, y creo que por eso se le dice el segundo Adán, porque el primer Adán también no fue concebido como todos, y Jesús también fue la excepción, porque fue concebido de una forma sobrenatural. Así y él por eso vino a recuperar lo que Adán perdió. Así que todo está conforme a derecho, ¿verdad? Porque el enemigo así ya no va a reclamar nada. Así es. Todo está sustentado y todo es legal. El Señor hace las cosas perfectamente bien. Así que Jesús vino a regalarnos salvación y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Queremos saludar a Rosalía Alvarado, a Indira Vázquez, Isabel Pérez Rosales, Katy Ortiz, Margarita Cepeda, a María José Velázquez, a Cristóbal Elizabeth, Rahab Mesa, Tere Luna, Mari Cornejo, Esmeralda Cepeda, está también Mariana Ivonne, Brisa Victoria. Hay varias personas conectadas, pero también aquí nada más dice personas conectadas, pero no aparecen sus nombres. Pero Dios sabe, ¿verdad? Luego nos dicen, es que aparecieron después los nombres, pero bueno, ahorita... No te sientas mal. No te sientas mal. No es intencional, en algunos teléfonos aparece, en otros no. Y ya cuando estamos revisando, ya terminando esto, nosotros revisamos y ya nos damos cuenta que estás por allí. Pero te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo, de verdad. Quiero mandarle la mamá de Nachito, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Se llama... Ella la vi conectada hace rato también, sí, pero cuando ya venía para acá. Se llama... La mamá de Nacho, la suegra de Marisol. No, se llama. Pues no recuerdo.
Aquí estaba conectada, pero no la oí. Sí, Budelia, ¿no? ¿Cómo? ¿No es Budelia? Budelia García, saludos, Dios te bendiga mucho, un abrazo y perdón, es que se me olvidó tu nombrecito, pero ahí está, bendito Dios, un abrazo bien grande a todos ustedes, y bueno, continuamos la próxima semana, primeramente Dios, recuérdense, y mañana estamos en la radio de guardia, en Ondas de Vida, desde las 6 de la mañana, hasta las 1 de la tarde, así que primeramente Dios, continuamos, recuerda si no te has inscrito para este tiempo de oración, llámanos por favor, mándanos un mensaje a la pastora Ana María, a mí, por favorcito, a la hermana Lupita, avísale en qué horario nos puedes ayudar a orar en el tiempo de oración de Hora México, el día 2 de septiembre hasta el 3 de septiembre, que vamos a estar orando de 6 de la tarde del día 2 hasta las 8 de la noche del día 3. Así que bueno, primeramente Dios, así estamos, y no se te olvide, primeramente Dios, estamos el domingo en el salón, allá te vemos también, bendito sea Dios, y por la tarde estamos en tu programa, ¿verdad? Que se llama Tiempos de Restauración, en Ondas de Vida, 14:49 de la noche. Que Dios te bendiga, que pases una excelente noche y que descanses mucho. Gracias, bendiciones. Así es, bendiciones.